Estamos con Juan Carlos Sánchez Gómez, que es rector del Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo, y además es el creador de la productora Contracorriente, que es la que ha impulsado, junto con la editorial San Pablo, esta película, Pablo de Tarso, El último viaje. Juan Carlos, buenos días y enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de la productora porque yo creo que es una iniciativa, no iba a decir sorprendente, yo creo que esa no es la palabra, sino una iniciativa vanguardista, en algún sentido, porque tenéis un campo de acción muy amplio, además, ¿no? Efectivamente. Hombre, nuestra productora nace precisamente con motivo de la película Jesús, el peregrino de la luz. Ese es el inicio de esta productora. Tiene detrás una trayectoria de trabajo con jóvenes en un grupo juvenil que se llama el Grupo Manantial. Después de toda esa experiencia llegó a hacer la película, una película que es más un gran documental sobre la vida de Jesús, y ahí se fraguó a hacer una productora que llevara además un nombre que tenía mucho que ver con nuestra iniciativa primera de recorrer el río, subir río arriba, llegar hasta Manantial, que es un poco el símbolo de Cristo. Y bueno, el nombre de Contracorriente Producciones es un nombre un poco contracultural en ese sentido. Y de ahí surge el hacer una productora con un grupo, en concreto con Pablo Moreno, que era el protagonista de la película Jesús el peregrino de la luz, y que luego es un poco el más especialista en cine, el que más entiende, y profesionalmente se está dedicando del todo a ello. Y la segunda película fue Talita Kum, que fue, diríamos, un poco el espaldarazo a todo un proyecto audiovisual que está un poco en marcha. ¿Cuál es el lenguaje que queréis utilizar o que de hecho estáis ya utilizando en vuestras producciones? Hemos mencionado algunas antes, está la más reciente, que es este Pablo de Tarso. ¿Cuál es ese lenguaje? Porque ciertamente a lo largo de los años, desde el inicio del cine, hay muchas películas religiosas o relacionadas con lo religioso, pero claro, los tiempos van cambiando y hay que estar un poco ahí en la vanguardia también, ¿no?, de esos tiempos, ¿no? Claro, mira, no queremos hacer un cine, entre comillas, de estampita. No nos gustaría hacer productos melosos, que pueden tener un gran público también, ¿no?, pero que no serían presentables en el mundo de hoy de tú a tú con un profesional, ¿no? Cuando tú invitas a un actor, que puede ser cristiano o no, a hacer un papel en una película, tienes que plantearle, tienes que hablarle de tú a tú, como se habla hoy con un profesional, y tienes que hacer un cine que tenga calidad, o un producto que tenga calidad, y que por tanto el lenguaje sea un lenguaje que todo el mundo entiende. Y en ese sentido diríamos que esa es un poco la clave de los productos que Contracorriente quiere hacer. ¿Cómo es el ambiente por dentro de la productora y de la película, en este caso? Porque efectivamente hay actores, unos serán creyentes, otros no serán creyentes, cada uno pues con su propia vida, quizá muy diferente la de unos y las de otros. ¿Y cómo se crea ese ambiente? Bueno, pues para entrar un poco en el ambiente, valga la redundancia, de la película y de la época de Pablo de Tarso. Hombre, lo primero es hay que crear un guión que sea atrayente, ¿no? Cuando tienes un guión atrayente, pues luego ya tienes que ir pensando en los actores, ¿no? Actores de Madrid, de Valladolid, de Badajoz, de Coria, de Ciudad Rodrigo, de Salamanca, de varios sitios. Entonces, el ambiente se tiene que crear porque el personaje en sí mismo es atrayente, y dialogar sobre lo que está escrito en el guión, y preguntas. Entonces en ese momento es muy interesante, ¿no? Yo qué sé, no te voy a decir una cosa al final de la película, pero hay una palabra que está añadida adrede en la última palabra que dice Pablo, y que yo le expliqué a la guionista lo que significaba, y que le expliqué a los actores. Y luego, porque al final Pablo es un mártir, y porque me preguntaban, por ejemplo, los actores, y en un diálogo familiar, cómo hay que meterse dentro de este mundillo con un personaje que es un santo. ¿Qué pasa? ¿Que porque sea un santo no tiene mal temperamento, o tiene buen temperamento, o tiene carácter? Es decir, ser santo, no ser santo porque seas muy buena persona, entre comillas, porque eso puede ser muchas personas sin ser creyentes. Ser santo es porque, en este caso, Pablo ha dado la vida por Cristo. Su vida se la ha puesto en juego por Cristo, por eso es santo. Es decir, en ese sentido, ese es el testimonio vital de Pablo.
puede tener temperamento, puede caberarse, puede enfadarse, puede agotarse la paciencia, pero su santidad está en que es testigo de Cristo. Yo me imagino, Juan Carlos, que ha tenido que ser apasionante esa labor, también difícil y que muchas veces no caemos en la cuenta cuando estamos viendo una película, como es toda la preparación anterior, la documentación, haber preparado iba a decir el personaje de Pablo, sobre todo porque es el protagonista, pero todo lo demás, haber preparado la película en definitiva, ha tenido que ser muy bonito basarse en los evangelios, en los hechos de los apóstoles sobre todo, pero también hacer una reconstrucción, como decíamos antes, con un lenguaje de nuestros días, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy bonito porque cuando se hizo lo que era la sinopsis de lo que podía ser la película, que la hicimos Pablo y yo, el director y yo, estuvimos dándole vueltas. Cuando leímos los Hechos de los Apóstoles, bueno, es que sale una película, bueno, salen varias películas, ¿no? No solo una. Y bueno, en ese sentido, lo interesante fue que una vez que estás plasmado eso, cómo la vamos a contar, qué vamos a hacer, cuál va a ser el estilo de nuestra película, después ir rellenando, ¿no? Hay un solo pasaje, una sola palabra del texto de los Hechos te da pie para hacer una secuencia, ¿no? Entonces la tienes que recrear, la tienes que inventar, ¿no? Tienes que inventar el personaje o el nombre de alguna persona. Otros muchos no hay nada que inventar. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Y aquilatar y ver que hay palabras que diciendo lo mismo tienes que decirlas con el lenguaje de hoy, porque claro, el espectador está acostumbrado a ver la televisión, a ver cine, y en ese sentido ha sido muy interesante el diálogo con la guionista, porque alguna vez me decía, sí, Juan Carlos, pero eso no, nadie lo entiende, o sea, eso que está diciendo no lo entiende, hay que decirlo de otra manera. Entonces, y ella lo escribía más con el lenguaje actual. En ese sentido es muy interesante. Estamos con Dennis Rader, es bueno, pues toda una institución en el cine, tanto como actor, director de cine y de teatro, y ahora en esta película, en Pablo de Tarso, El último viaje, ha sido o es el director de casting y también, como vemos, actor de la película. Dennis Rader, muchísimas gracias por dejarnos a entrevistarle en uno de los descansos de la película. Pues es un doble placer, primero para hablar con ustedes, pero segundo para estar en el claustro del Catedral de Ciudad Rodrigo, que es una joya, y en el claustro estupendo. Yo me imagino que para un actor y director, como es su caso, tener estos escenarios naturales, porque yo creo que ha habido que recrear poquísimo, ¿no?, para hacer esta película, es todo un lujo, ¿no? Es un lujo y además es una de las características de las películas de cuenta corriente de Pablo Moreno. Es decir, que él conoce su ciudad y aquí ha rodado otras películas y se puede encontrar las murallas del antiguo viejo Jerusalén o las calles de Roma o incluso una cárcel y por supuesto el paisaje alrededor, el río. Estuvimos en el río el otro día, al lado del río, por el bautismo de San Pablo. Y después fuimos otro día al río Águeda en una parte donde hay más fluidez de agua. Y esto ayuda mucho al actor también, porque cuando estamos en un ambiente natural, real, entonces sentimos el personaje más. ¿Cómo ha sido, precisamente por esto que nos dice, cómo ha sido la selección de los actores que ha hecho usted y cómo es también la preparación de los actores pues para meterse en este mundo? Nos tenemos que trasladar 2000 años atrás, a la época de Pablo de Tarso. ¿Cómo se hace todo esto? Pues yo creo que primero de todo lo que yo pensaba, y por supuesto siempre hablando con Pablo Moreno, es que hace 2000 años el hombre era igual que el hombre de hoy día en muchos sentidos. Él amaba, odiaba, pecaba, hizo la bondad, cosas buenas, y yo no quería que empezar pensando, mira, vamos a hacer santos, no, vamos a hacer hombres primero, después fueron santos. Entonces, lo más difícil sin duda fue el papel de San Pablo, porque yo estuve algunos años en Roma y hay ahí estatuas de San Pablo y San Pedro, y bueno, son mitificados como hombres grandes, pero en realidad no se sabe cuánta altura tenía uno. Pero yo pensaba en San Pablo más que todo en el poder de sus ojos. Entonces, porque por una película yo creo que San Pablo debe mostrar toda su fuerza
y debilidades a través de los ojos. Entonces, Jacobo Muñoz, que es San Pablo, es un actor joven, pero con mucho por venir. Es un actor con una capacidad de interpretar impresionante. Entonces yo creo que eso es importante por esta película, porque sin un gran San Pablo, bueno, difícil que funcione. Bueno, después, en el caso de San Pedro, por ejemplo, la mayoría de los actores, yo he trabajado con ellos, o los demás lo conozco desde aquí, entonces conozco a todos los actores. Yo buscaba gente también con un don y capacidad, no solamente de talento, pero humano, que podrían realizar una película sobre un tema tan importante, sencillo, hoy día, que puede incluso ser polémica por el hecho de que San Pablo fue un perseguidor de los cristianos, pero yo creo que la película, y a través de los actores y su humanidad, su capacidad de interpretar a hombres y mujeres de hace 2000 años, es donde vamos a explicar la realidad, la verdad, con drama y con un ritmo que lleva al oyente y el público dentro del mundo de San Pablo y el cristianismo en sus primeros años. No queremos interrumpir demasiado el rodaje de Pablo de Tarso, pero queremos aprovechar unos instantes para entrevistar, para hablar con el director, con Pablo Moreno. Hola, Pablo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el rodaje? Bien, bien, muy bien. La verdad que, bueno, está resultando todo bastante bien y se están comiendo bien los plazos y la gente está respondiendo al 102%. Y bueno, da un gusto trabajar con este equipo de profesionales. Háblanos un poquito de la película. ¿Qué nos vamos a encontrar en Pablo de Tarso, el último viaje? Bueno, pues en primer lugar una historia muy humana, una película sencilla desde su realización, porque queremos, bueno, pues un poco usar, estamos ambientando de una forma muy sencilla, unos decorados muy similares a Dreyer, ¿no? Que cuando hablamos de sencillez, porque queremos que sea una película sencilla, que sea una película humanamente creíble, que sea una historia universal, intemporal, que sea, bueno, pues algo para todos los públicos y que bueno, que pueda llegar al espectador. He oído decir que ¿Cómo es ese Pablo de Tarso que vais a presentar? No me refiero tanto al personaje en sí, que luego tendremos ocasión de hablar un poquito de ello, sino la idea de ese Pablo de Tarso 2000 años después de que él pisara la tierra. Bueno, la idea del personaje de Pablo de Tarso es un personaje multidimensional, un personaje que tiene claros y sombras, un personaje complejo, un personaje que a veces raya la santidad y otras veces pues es un hombre despiadado, ¿no? Pero lo que queremos es que sea un personaje humano, que sea un personaje que transmita veracidad y que, bueno, con sus actos sea capaz de emocionar. Pues vamos a preguntarle un poquito a Pablo de Tarso, que es Jacobo Muñoz, es el actor principal. Hola, Jacobo o Pablo, porque ya te has metido en el personaje, no sé cómo llamarte. Ya Pablo, ya soy Pablo. Ya Pablo. Bueno, enhorabuena, porque esto yo creo que era un reto para ti y está saliendo. Sí, es un pedazo de reto, pero divertidísimo, ¿eh? Aquí lo estamos pasando muy bien, un muy buen equipo, muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué conocías tú de Pablo de Tarso antes de meterte en el personaje? ¿Y dónde has llegado? ¿Cómo ha sido o cómo es ese hombre que tú ves ahora en el que estás ahí un poco metido? O sea, sinceramente de Pablo de Tarso conocía poquillo. Muy poco, vamos, pues lo típico que puede conocer cualquiera, pues que era uno de estos primeros discípulos y tal. Luego ya pues me he tenido que leer los Hechos de los Apóstoles, que creo que es la mejor fuente para saber quién es. Y bueno, he visto, pues eso, una persona muy humana, que es lo que trato de transmitir, ¿no? Que mucha gente se dé cuenta que posiblemente ahora haya muchos Pablos de Tarso hoy en día, ¿no? Y gente dispuesta a pelear por sus ideas y apostar a tope por ellas, que creo que es lo que hace Pablo de Tarso. ¿Cuál ha sido tu principal reto a la hora de meterte en el papel y hacer creíble a este Pablo? Bueno, pues yo creo que el mayor reto son las como 3 edades, ¿no? que tenemos con el personaje, ¿no? De joven, de adulto y de mayor. Ese yo creo que es el mayor reto.
que siga siendo el mismo personaje a pesar de ser joven, ser adulto y ser más mayor, ¿no? Como de unos 30, 40 y 60 años, ¿no? Una cosa así. Eso es lo que más me ha emocionado a la hora de trabajarlo. Y hablando de la persona, no tanto del personaje que interpretas, sino de San Pablo, yo creo que tú has tenido una visión privilegiada, porque de no conocer absolutamente nada de él, como nos decías antes, a tener que conocerle absolutamente y meterte y profundizar en el personaje como has hecho, pues es todo un privilegio, yo creo. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la persona, de Pablo de Tarso? La coherencia. La coherencia es lo que más me ha sorprendido de Pablo de Tarso. Un tipo capaz de defender sus ideas hasta la muerte. O sea, primero las judías, porque él era judío y creía en la ley judía y las defendía, bueno, las defendía como para estar matando cristianos. O sea que... Pero luego, cuando descubre la verdad, es capaz de reconocerla y de apostar pues, con toda su energía y con toda su vida también, por las ideas cristianas, ¿no? Y no solo a defenderlas, sino a difundirlas. Entonces, o sea, que no es egoísta y se las queda, sino que encima las intenta enseñar. Eso es lo que más me ha sorprendido de San Pablo. Creo que ahora mismo es algo que posiblemente falte al ciudadano de hoy en día, ¿no? Coherencia para defender las propias ideas que tiene uno y llevarlas hasta el límite para enseñarlas a los demás. Ahora nos dejamos llevar posiblemente por todo lo que nos rodea o por tener una vida fácil. Él no, él sabía que tenía que renunciar a un montón de cosas y renunció y apostó a tope por ellas. O sea, qué mejor que eso, ¿no? Bueno, Pablo de Tarso, Jacobo Muñoz, muchísimas gracias y gracias por atraernos y traernos a este personaje, a esta persona, a Pablo de Tarso. Yo me he comportado con buena conciencia ante Dios hasta el día de hoy. Golpeadle la boca. Dios te golpeará. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y violando la ley mandas golpearme. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Ciudad Rodrigo, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, en el Palacio Episcopal. Pues muchas gracias a vosotros, es un placer. Un placer, desde luego, también para nosotros estar en esta magnífica ciudad y no he tenido tiempo todavía de moverme mucho, pero imagino también una magnífica diócesis, ¿no? Pues sí, es una diócesis pequeña en donde nos conocemos muy bien todos, en donde la realización del trabajo pastoral es una gozada. En primer lugar, porque hay una gran fraternidad entre los sacerdotes. En segundo lugar, porque hay muchos laicos que están incorporados activamente a la misión evangelizadora de la Iglesia. Y en tercer lugar, porque al ser una diócesis pequeña, el obispo puede estar cerca de cada una de las realidades pastorales de la diócesis. Fundamentalmente por estos tres aspectos, pues hay que dar muchas gracias a Dios por ser obispo de Ciudad Rodrigo. Fíjese, justo estaba pensando cuando me estaba usted contestando a esta pregunta, que para un sacerdote, como es un obispo obviamente, pues también tiene que ser especial el ser pastor de una diócesis, como es el caso, pero a la vez poder tener ese contacto directo, permítame un poco, y con todo el cariño del mundo, lógicamente, de cura de pueblo, ¿no? Sí, ciertamente yo creo que el problema muchas veces de los obispos es que el exceso de trabajo, sobre todo pues de papeles, de despacho, de preparación de escritos, de preparación de homilías o de otro tipo de documentos, te ocupa un espacio importante del ejercicio del ministerio. El peligro, por lo tanto, está cómo llegas luego directamente al ejercicio directo de la actividad pastoral, ¿no? Ciudad Rodrigo tiene esta gran ventaja. Al ser una diócesis con poca población, aunque tiene 4.300 kilómetros cuadrados de extensión, es mucho más fácil pues el poder llegar a la gente, el poder estar cerca de cada situación, el poder escuchar antes de llevar a cabo ningún tipo de actividad pastoral. Concretamente, nosotros todos los años dedicamos en cada arciprestazgo 2 días a hacer la programación pastoral del curso, con un retiro por la mañana
con una presentación de los objetivos pastorales que vamos a trabajar por la tarde y al día siguiente con la programación ya de la actividad pastoral. Esto permite que toda la diócesis avance al unísono y al mismo tiempo hace posible también que toda la diócesis se marque unos objetivos comunes y trabaje concretamente sobre esos objetivos con las acciones programadas. ¿Cómo es la labor pastoral en la diócesis de Ciudad Rodrigo? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo más destacado? Bueno, yo diría que fundamentalmente hay una gran atención espiritual desde las parroquias. Hay una importante labor también de formación cristiana. Yo recalco mucho este aspecto porque pienso que en estos momentos, en la Iglesia en general y concretamente pues en Ciudad Rodrigo, el que no sea un cristiano, el que no exista un cristiano bien formado, puede llevar consigo que como consecuencia de la secularización y de la indiferencia religiosa que a todos nos afecta, puedan verse arrastrados por estos caminos. Por ello es muy importante, a mi modo de ver, el impulsar también la formación. Y después hay un trabajo también muy serio en todo lo que es la actividad caritativa y social, sobre todo en estos momentos en los cuales, de un modo especial, al ser una provincia o una diócesis eminentemente rural y al sufrir de un modo especial en la ciudad las consecuencias de la crisis económica, hay muchas familias que están necesitadas. Hay muchas familias que acuden a Cáritas y a las parroquias y, por lo tanto, desde la Iglesia tenemos que responder de un modo especial en este momento, aunque no podemos sustituir ni suplir la misión del Estado o del Gobierno o de otro tipo de instituciones sociales. Sin embargo, tenemos que estar cerca de quien necesita en este momento. Usted enseguida me ha hablado de los temas sociales. Yo creo que le interesan especialmente, ¿verdad? A mí me preocupan mucho los temas sociales, porque la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, un cristiano que celebra su fe, un cristiano que vive la relación permanente con el Señor y que medita su palabra, no puede olvidarse nunca ni pasar por alto la situación de cada uno de sus hermanos, especialmente cuando estos hermanos pasan por sufrimientos, por carencias o por necesidades. Por eso el tema social es algo muy importante en la actividad misionera y evangelizadora de la Iglesia, y por eso el Papa está recomendándonos frecuentemente que estudiemos la doctrina social de la Iglesia como un complemento, digamos, fundamental y básico a la vida espiritual y a la relación con Dios. Usted es conciliario de Acción Católica. ¿Cuál es la presencia real en estos momentos, en la actualidad, de los laicos en la Iglesia? Yo diría que hay una presencia importante de grupos de laicos muy bien formados, con una conciencia clara de pertenencia a Jesucristo y de pertenencia a la Iglesia, y que hay cada día más conciencia de que si no existe una presencia en el mundo como consecuencia de la fe y como expresión y concreción de esa fe, no se puede evangelizar. Por lo tanto, yo creo que este planteamiento está creciendo cada día más, pero no podemos olvidar nunca que venimos de una época muy clerical, en donde la abundancia de vocaciones al sacerdocio y la abundancia de sacerdotes en muchos casos impedía el que el laico viviese su compromiso en la Iglesia y en el mundo, el que descubriese su verdadera vocación. Yo creo que estamos en un momento muy importante en el cual el laico está no solamente tomando conciencia de su pertenencia a la Iglesia, sino al mismo tiempo asumiendo responsablemente su misión evangelizadora en la Iglesia y en el mundo. Pues don Atilano Rodríguez, obispo de Ciudad Rodrigo, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa y en esta maravillosa tierra que es la diócesis de Ciudad Rodrigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.